Bueno, muy buenas tardes. Le damos las más cordiales de las bienvenidas a la sala de salud mental del séptimo Congreso Iberoamericano de Ciencias Forenses, organizado por el Instituto Médico Legal Dr. Carlos Guivar, el organismo encargado de docencia, investigación y extensión en el Servicio Médico Legal de Chile. Como equipo del Instituto Médico Legal Dr. Carlos Guivar, saludamos a todas y todos quienes están hoy conectados desde distintos países de Iberoamérica y desde distintas regiones de nuestro país. Muchas gracias por estar aquí hoy junto a nosotros. Hoy en esta sala de salud mental tenemos dos invitados que creo que son muy interesantes sus presentaciones y sin duda van a hacer un aporte a cada uno y cada una de ustedes. Tenemos la exposición del doctor Jorge Folino y luego vamos a tener al doctor Francisco Maffioletti, quien cerrará esta jornada. Para comenzar entonces quisiera presentar a nuestro primer invitado, el doctor Jorge Folino. Él es médico, doctor en medicina y profesor de psiquiatría. Fue director de la maestría en psiquiatría forense y es director de la maestría en salud mental forense, ambas de la Universidad Nacional de La Plata. Además, fue director del doctorado en ciencias médicas y detenta la categoría 1 como investigador universitario. Es además experito de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, ex consejero de la International Academy of Forensic Mental Health Services, ex director de la International Academy of Law and Mental Health, autor de 10 libros, 24 capítulos en libros de autoría compartida y 156 artículos en publicaciones científicas. Miembro además de institutos de investigación forense y profesor visitante de universidades de Norteamérica, Europa y América del Sur. Doctor Jorge Folino, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. El micrófono y la pantalla es todo suyo para compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, buenas tardes al grupo. Primero y fundamental, debo agradecer al Instituto Carlos Guivar por la iniciativa de realizar este congreso que permite difundir nuestro campo del conocimiento y establecer relaciones profesionales internacionales. Yo aprecio mucho al Instituto y al Instituto Médico Legal de Chile, con los que he tenido muchísimo intercambio. Así que saludo a algunos que pertenecen a esa institución, veo a otros que no conozco y a todos les digo, especialmente a los que no me conocen, que en la próxima hora va a estar abierto el diálogo. La idea es que tengan sus cámaras abiertas si gustan, así podemos remedar la actividad presencial y cuando quieran me interrumpen y conversamos. El tema que me plantearon los organizadores se vincula a la formulación pericial. Es fantástico el tema. El tema es realmente atrapante, muy heterogéneo, por cierto, porque tiene facetas complejas de estudiar y de llevar a la práctica. Y ni les cuento las complejidades que tiene para investigar. Pero nos desafía porque el realizar las formulaciones forenses apropiadamente es lo que evita muchos inconvenientes. Entre los inconvenientes que evita, les digo, bueno, tomas de decisiones erróneas en el Poder Judicial. Cuando se toman decisiones erróneas, alguien queda confinado más tiempo del necesario o se produce una nueva víctima que podría haberse evitado. Sin duda son consecuencias muy relevantes. Eso desde el punto de vista sistémico. Desde el punto de vista personal, el rápido desprestigio y, por supuesto, la posibilidad de un escrutinio en su responsabilidad profesional, porque los profesionales, cuando actúan pericialmente, pueden también ser
reclamados en su responsabilidad profesional si no hacen bien las cosas. O sea que tiene consecuencias sistémicas y tiene consecuencias particulares. Y si lo hacemos bien, bueno, todas esas consecuencias desfavorables desaparecen, podemos cobrar mejor nuestros honorarios, lo que es muy, muy importante, y siempre reclamar que nos paguen un poco más, porque siempre es poco. Eh, esta introducción pone al descubierto la relevancia del tema. ¿Cómo quisiera poner al descubierto también brevemente la transición que esto ha tenido a lo largo del tiempo? Y para eso voy a acudir a mis primeros contactos con estudios periciales, que eran a fines de la década del 70, principios de los 80, donde yo estaba en un periodo que no hacía los estudios periciales, pero que leía estudios periciales de mis compañeros de docencia. Yo estaba recién ingresado a la docencia y ya a mediados de los 80 de mis compañeros del servicio penitenciario, yo era ahí psiquiatra del servicio penitenciario, y ya en el 86 de mis compañeros de la asesoría pericial, es decir, el Poder Judicial, ¿no? Les cuento, en aquella época los peritajes que yo leía eran obras de arte literarias. Cada perito, sea fuera psiquiatra o psicólogo, ya había peritos psicólogos, se esforzaban por dar cuenta de sus costados literarios y ofrecían unos informes artísticos. Por supuesto que todos eran muy experimentados y tenían una muy buena calidad semiológica, pero vieron que psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales siempre tenemos unas vetas humanísticas muy importantes y entonces ahí eso permitía aflorar. Pues bien, si bien a mí me deslumbraba un poco aquella habilidad, de todas maneras hice muchos esfuerzos para modificar el estilo y no por desistir de lo artístico, pero me parecía que teníamos que ir cambiando hacia algo mucho más técnico. Porque en cuanto más técnico y más sistematizado sea el procedimiento, mejor, mejores resultados, más posibilidades de supervisión, de control sobre lo que uno hace, más posibilidades de contrastar lo que uno hace con lo que uno quiere hacer y con los resultados, más posibilidades de investigar. Es decir, la ciencia se diverge un poco de lo que es artístico para llegar a lo sistemático y eso permite obtener nuevas evidencias y progresar en el conocimiento. Así fue que paulatinamente fui instalando un estilo mucho más sistemático. La verdad que el estilo se fue extendiendo a lo largo de la provincia de Buenos Aires y bueno, después ya con la actividad docente posiblemente haya habido algún impacto en otros lugares. Y bueno, así fueron transcurriendo algunas décadas, aunque parezca mentira, y si bien se había obtenido toda esa sistematización, estábamos muy lejos de poder producir investigación que generara evidencias para seguir avanzando en el tema. En otros países también lo intentaron hacer y tuvieron muchos inconvenientes. En realidad fue por ahí por el cambio del 2000, de la primera década de este milenio a la segunda, es decir, hablemos 2010, 2011, por allí, cuando aparecen en muchos lugares del mundo esfuerzos para tratar de mejorar la formulación y ponerla a prueba empíricamente. Vamos a dejar de lado la formulación en el campo terapéutico. Vamos a
pensar en la formulación en el campo pericial. El principal esfuerzo vino en Inglaterra. En Inglaterra hubo un grupo que estaba a cargo de un hospital psiquiátrico forense, atendiendo casos con trastornos de personalidad y, bueno, y mucho delito. Y estuvieron tratando de sistematizar la formulación de tal manera de ver hasta qué punto era confiable, hasta qué punto era válido. Hicieron algunos estudios interesantes, pudieron definir bien algunas de las características esenciales de la formulación, produjeron un instrumento para evaluar la calidad y desestimaron, renunciaron a la idea de hacer un manual. ¿Por qué? Porque este fenómeno tan heterogéneo resultaba difícil de captar, era muy poco asequible como para poder plantear definiciones operativas y demás. Yo tomé ese desafío hace unos 3, 4 años, dado que había quedado el vacío científico al respecto, y puse a prueba aquel instrumento que ellos hicieron, que ya tenía unos 7 años más o menos, con un grupo de profesionales latinoamericanos. Y la verdad que no nos dio buen resultado, no tuvimos datos confiables. Entonces, motivados o autoalimentado el grupo, empezamos a avanzar en nuestras propias investigaciones y allí pusimos entonces mucho esfuerzo para tener el instrumento del cual les voy a comentar en unos minutos y ponerlo a prueba empíricamente. Así que vamos a conversar ahora sobre esta última etapa del avance del conocimiento respecto a la formulación pericial en salud mental y desde ya entonces, con esa introducción histórica que les mencioné, pueden estar posicionándose en lo más novedoso que hay en el mundo al respecto. La verdad es que este grupo latinoamericano con el que fui desarrollando esto trabajó fantásticamente y tiene, bueno, el mérito de haber podido llevar adelante algo que en otros lugares habían renunciado. Yo ahora voy a dejar de conversar directamente con ustedes, es decir, voy a interponer entre nosotros una presentación, pero ustedes acuérdense, voy a ir y venir de esa presentación todas las veces que haga falta, ustedes me van a comentar las dudas o los aportes que quieran, y yo con gusto vuelvo para acá a hablar con todos. Primero y fundamental, dado que el Congreso se acaba y nosotros seguimos trabajando, todos aquellos que quieran mantenerse en contacto conmigo pueden hacerlo, es un gusto. Los artículos que yo voy a mencionar van a estar a disposición de todos aquellos que lo pidan. Me escriben a este correo folino@med.unlp.edu.ar. Med es de medicina y UNLP es Universidad Nacional de La Plata. Este es el correo académico. Y con gusto voy a pasarle novedades a los que quieran y ofrecerles el material que vamos a leer. Yo creo que es importante que tengamos una definición operativa acerca de esto de la formulación, ¿no? Porque cuidado que tiene sus bordes difusos.
Esta, esta es una definición operativa bastante abarcativa. Como núcleo del servicio pericial, tiene un rol primordialmente informativo y es insumo de las decisiones judiciales. Es decir, acá está la formulación entonces ubicada en el centro de nuestra actividad pericial. Acuérdense, no estamos en el ámbito terapéutico. En el ámbito terapéutico la formulación tiene otras características, es más flexible, se va modificando en términos de la evolución y en términos de las respuestas del tratamiento. Hay múltiples posibilidades de ir acomodando. Acá, en el rol pericial, la formulación se plantea como insumo para las decisiones judiciales. Es algo que nosotros aportamos a la toma de decisión judicial. Y va a estar vehiculizada con un informe. Tradicionalmente eso es lo que se reconoce, el informe, ¿no? Que puede ser escrito o oral, pero ese informe tiene, digamos, detrás de todas esas palabras, esto que es la esencia, que es la definición de la formulación. Va a depender del segmento de judicialización, es decir, del momento del proceso judicial, que esa formulación esté restringida a un aspecto o a otro. Por ejemplo, acá el texto les dice que puede estar restringida a una explicación sobre el pasado, por ejemplo, cuando informamos acerca del estado mental al momento del hecho, a los efectos de que la justicia tome sus decisiones relacionadas con la imputabilidad, o puede ser una explicación sobre el presente. ¿Alguien quiere aportar para qué podría servir una explicación sobre el estado presente para el Poder Judicial? ¿Quién me da una opinión? David, ¿qué dice usted? Espera un poquito que lo desmuteo a David. David, Verdejo, Ley. ¿Alguno que se pueden desmutear ellos? Sí, ahí les di el pase. Claro. A ver, alguno que quiera opinar. ¿Para qué podría servir una opinión pericial sobre el estado psíquico en el momento actual? Anita. Profesor, puede ser por Ahí el... Anita Ah, levantó la mano. A ver, y ahí después voy con usted. Sí, Anita. Para visualizar nuevos factores de riesgo o nuevos elementos en la criminalidad, en los fenómenos criminológicos que estamos estudiando. Podría ser, si podríamos tener un caso que estuvo estudiado anteriormente, que hicieron un pronóstico con respecto al riesgo de violencia y ahora se actualiza. Bien, Anita, perfecto. Entonces necesito el estado actual para integrarlo a aquello y plantear un ajuste en la intervención, por ejemplo. ¿Quién era el otro que iba a hablar? El otro colega, a ver, compañero. profesor, Omar. sí, acá. Puede ser porque el estado actual finalmente cambió, puede tener una situación mental distinta a cuando fue juzgado, que puede ser como alguna otra condición mental diferente que requiere alguna otra atención, por ejemplo. Seguro, bien, bien, porque por ejemplo, si cambió algo que estaba antes bien y ahora está mal, puede llegar a interrumpirse el proceso. Perfecto. Bien, es decir, bueno, entonces, ya ven, dependiendo entonces del momento y de lo que quiera la justicia, porque la justicia tiene que tomar decisiones y por eso nos llama a nosotros para que le ayudemos y nosotros podamos brindarle el servicio, va a restringirse a algo del pasado, algo actual, o incluso cuando hablamos de riesgo, lo estiramos hacia el futuro, técnicamente, por supuesto. Bien, entonces, semejante procedimiento, con toda la relevancia que esos aportes que ustedes mencionaron tiene, debería generarse lo más fiablemente posible, para que la justicia haga las cosas lo mejor posible, para que nosotros cobremos lo mejor posible. En última instancia, brindamos un servicio profesional.
En términos técnicos siempre hablamos de validez y de confiabilidad, ¿es cierto? Entonces, este procedimiento del planteo de la formulación no podría decir, vamos a revisar la validez y la confiabilidad. ¿Cómo? Bien, bueno, ya elegí esta foto del monito porque realmente tiene la cara de decir, ¿cómo? ¿No? Así, se agarra acá y dice, ¿y cómo hacemos eso? Porque es un constructo sumamente complejo, ¿cierto? Es un constructo muy, muy complejo y encima se aportan diferentes teorías y demás. Así que sí, este ejercicio técnico, científico que siempre proponemos para todos nuestros procedimientos, que es el revisar que sean válidos y revisar que sean confiables, es bien, bien complejo. Pero bueno, a pesar de los obstáculos, algunas cosas a veces se pueden hacer. Por ejemplo, si queremos revisar la validez, va a depender qué tipo de validez y contra qué criterio la vamos a producir, ¿no? Una de las formas más conspicuas de evaluar la validez, por ejemplo, predictiva de mi formulación, sería que yo ponga a prueba lo que digo en la formulación con lo que la justicia hace. Si supuestamente va a acercarse a ofrecer una imagen de la mejor utilidad, de efectividad, de satisfacción en el servicio, y si suponemos que la justicia toma las decisiones de A3, pensando en lo que dice la defensa, en lo que dice la fiscalía y demás, y las partes involucradas, entonces supuestamente llegan a lo más aproximado de la verdad que podemos. Así que entonces les gusta esa posibilidad de poner a validez la formulación con la toma de decisiones judiciales. Parece bien, bien hábil, ¿no? Bien competente. Pues bien, eso es bien difícil, por cierto. ¿Por qué? Porque en general en las prácticas periciales emitimos nuestra opinión pericial, nuestra formulación, y la toma de decisiones se hace mucho después. Entonces uno pierde el contacto, no sabe qué pasó, no sabe cómo resultó. Yo lo pude hacer con los homicidas. Es decir, yo en la época que hacía mucho estudio pericial, ya había juicio oral, pero para los homicidios. Los juicios orales se generalizaron en el 98, un poquito después se generalizaron en Chile, después en Colombia. Yo participé de la formación del grupo de Colombia, que cuando difundieron, generalizaron el juicio oral en todos los procesos. Pero acá en Argentina, especialmente en la provincia de Buenos Aires, teníamos una gran experiencia porque todos los casos de homicidio se revisaban en juicio oral. Entonces, si bien yo informaba el estudio pericial en determinado momento y el juicio oral se producía meses después, o tal vez un año después, o por ahí más, en ese momento yo refrescaba el caso y tenía un contacto directo con la resolución, porque el juicio oral llegaba a la sentencia en unos pocos días. Entonces, para los homicidios, allí pude, sí, revisar cuál era mi resultado, la validez de mis formaciones, de mis formulaciones. Disculpen que está en portugués, pero lo usé para un congreso y me quedó pegada esta, no tenía tiempo de cambiarlo. Esta es la validez predictiva de la formulación pericial en los casos de homicidio, de mis formulaciones. Y para eso, acá el total está diciendo que fueron 252 casos de homicidios que estudié yo a los efectos de responder sobre la imputabilidad, es decir, a los efectos de responder sobre el estado psíquico al momento del hecho. Había estudiado otros casos, pero por peligrosidad, por competencia. Es decir, los homicidas que yo había estudiado en aquel momento habían sido en total 252. Y acá en las filas ven los que tenían mi opinión pericial
que era compatible con la inimputabilidad o que era compatible con la imputabilidad. Y acá están las decisiones judiciales de quiénes fueron inimputables y de quiénes fueron imputables. Hubo una coincidencia muy grande, es decir, mi opinión pericial sobre inimputabilidad tuvo un poder predictivo del 97,9%, casi 98%. Y la opinión sobre imputabilidad tuvo un poder predictivo del 98,5%. En total, el poder predictivo era del 98%. Bueno, esto da cuenta de una de las maneras de evaluar la validez de la formulación con respecto a la decisión judicial. ¿Dudas sobre esto? Bien. Hubo unos casos que no me hicieron caso, ¿no? Que fueron bien controvertidos, por cierto. Con respecto a la confiabilidad, allí resulta un poco más simple, porque especialmente a partir de que tenemos la medida de la calidad que yo ahora les voy a contar, ¿no? Sobre la TEC-F. Ahí pusimos a prueba durante estos 2 o 3 últimos años este instrumento del cual les voy a hablar en un minuto, la TEC-F, y con un grupo internacional mixto, psicólogos y psiquiatras de diferentes tradiciones, de diferentes antigüedades. Digamos que era un examen muy exigente para medir la confiabilidad de un instrumento. Y en el primer estudio, los que tenían tradiciones diferentes no dieron muy buenos resultados, los que tenían tradición similar sí, habíamos alcanzado unos valores del coeficiente de correlación intraclase, que es la medida más conspicua para medir el acuerdo entre evaluadores en un proceso de investigación. Y ahí, digamos, todo lo que llega cerquita del 1 es lo más perfecto que hay. Disculpen que se cayó. Y ahí para las dimensiones, ¿me están escuchando bien? ¿Sí? Para las dimensiones del instrumento tuvimos valores de 0,72, de 0,52, 0,76, 0,77. Digamos que estos eran muy buenos y este regular. Y para el total de 0,84. Después, en otro estudio, que lo publicamos este año, allí obtuvimos unos resultados de confiabilidad muy buenos, mucho mejores. La verdad es que el acuerdo entre evaluadores fue prácticamente óptimo en todas las dimensiones y en el total, y además también pudimos poner a prueba la capacidad de medición de la calidad que tenía el instrumento en un estudio cuasi experimental. Acá está el resultado, yo les cuento de qué se trata. Produjimos un curso sobre evaluación de riesgo de violencia y lo organizamos de modo experimental, por supuesto cuasi experimental, porque hay cuestiones que en estas prácticas naturalísticas no se pueden controlar, y le dimos a 2 grupos seleccionados al azar 2 viñetas de equivalente complejidad. Medimos, con ello le pedimos que hicieran las formulaciones de cada una de esas viñetas y medimos la calidad. La calidad fue medida por investigadores independientes y a ciegas de quien lo había hecho. ¿De acuerdo? Entonces después se hizo el curso sobre evaluación del riesgo de violencia y al finalizar el curso cruzamos las viñetas, pedimos nuevas formulaciones y nuevamente esas formulaciones fueron
evaluadas por investigadores independientes, a ciegas de quién lo había hecho, de qué profesión tenía y de qué país era. Y eran varios países. Y nuevamente la calidad fue medida con el mismo instrumento, con la TEC-F. Y acá ustedes ven el resultado de la calidad de las formulaciones que hicieron precurso, y acá a la derecha el resultado de la calidad de las formulaciones que hicieron postcurso. En el primero ven una gran dispersión, es decir, que eso implica que había una gran variabilidad en la calidad de los informes. En el segundo se concentraron, quiere decir que todos, en términos generales, mejoraron la calidad de sus formulaciones, y además hubo un aumento significativo de la media. Fíjense que acá está en 35 y acá está cerca de 40, en 40 exactamente. Así que realmente fue un estudio que nos aportó mucha evidencia, tanto para la validez como también para una subforma de la validez, es decir, para la confiabilidad y para la validez. El instrumento, y es a donde vamos a meternos ahora, es la TEC-F. Es una guía para la valoración de la formulación del caso en salud mental forense, que revisa o guía la revisación de la formulación en 4 dimensiones. Y este es el núcleo de esta charla que les estoy transmitiendo. Las 4 dimensiones de la formulación son la transparencia, la especificidad, la comunicación y la fundamentación. De ahí el nombre de TEC-F: transparencia, especificidad, comunicación y fundamentación. Esto es un ebook. Es un ebook, no está disponible en papel, está disponible solo como ebook en Amazon.com, es muy económico. La idea fue no producir algo comercial. Esto es muy económico porque precisamente fue como un aporte técnico al campo del conocimiento latinoamericano, y la idea era llegar a todos los rincones que se pudiera en Latinoamérica. Piensen que hay muchos estudiantes de la maestría que vienen desde Panamá, que han estado acá desde Panamá para abajo. Y tuvimos docentes de México, así que casi podemos decir que desde México para abajo. Y de hecho, la están utilizando de México para el sur, en muchos países. ¿De qué se trata entonces? Vamos a explorar ahora estas dimensiones. La de transparencia. ¿Qué quiere decir transparencia? Que la formulación pericial requiere ser pasible de examen. Acá esto no puede ser hermético. ¿Por qué? Porque precisamente la justicia tiene que tomar decisiones y no se puede basar en algo que no comprende, en algo que no pueda revisar. Especialmente tengan en cuenta que una formulación pericial le sirve posiblemente a una de las partes y posiblemente a la otra parte no le sirva. Así que sin dudas tiene que tener todas las potencialidades para ser examinable. Debe tener una presentación de información que sea suficiente para que pueda ser puesta a prueba por las partes. La manera más detallada de puesta a prueba es cuando el perito se somete a un examen cruzado en el juicio oral, y ahí al que le sirve intenta apoyarlo y el otro intenta refutarlo. Cada una de estas dimensiones tiene unos criterios que deberían ser satisfechos, y en la medida en que estén satisfechos será más o menos la calidad.
acá están los 3 criterios que diseñé para medir la calidad de la transparencia, que están en blanco, y los que están en azul son ejemplos, son indicadores de esos criterios. Entonces, cada uno de los criterios de la TEC-F se evalúa de la siguiente manera, teniendo en cuenta lo descrito en la guía de instrumento, uno examina la formulación y ve si el criterio está satisfecho completamente, si está bastante satisfecho, si está poco satisfecho o si no lo satisface en absoluto. Y ahí está una graduación de la calidad, que luego podrá compararse con las demás, integrarse y demás. Los 3 criterios de la transparencia son el A, el B y el C. El A es expone las fuentes y la información utilizadas, posibilitando su verificación. Es decir, no, lo que yo hago como perito no puede quedar como un misterio. Yo tengo que exponer lo que hice y que de alguna manera sea revisable. El criterio B dice, transmite los suficientes detalles que hacen posible el examen del procedimiento. Estoy utilizando un procedimiento actualizado, que ha estado consensuado en la comunidad, o estoy inventando algo. El criterio C es si explica los cuidados éticos de la práctica. Toda práctica profesional tiene cuidados éticos. Y tengan en cuenta que cuando trabajamos para la justicia, de alguna manera trabajamos en uno de los institutos de control social o de justicia social, o en uno de los institutos que más regulan la convivencia. Entonces, es muy importante para el funcionamiento para ese instituto, y es muy importante para el funcionamiento desde nuestras profesiones, satisfacer determinados reparos éticos. Bien, estos son los 3 criterios. La guía ofrece algunos ejemplos. Por ejemplo, respecto de las fuentes y la información utilizada, posibilitando su verificación. Es muy común que utilicemos una entrevista de un tercero. ¿Y qué decimos? Bueno, entrevisté al amigo fulanito y me contó tal cosa. No, indudablemente eso puede ser mentira o puede ser cierto, o me pueden haber dado un nombre falso, así que va a haber que legitimar esa información obtenida de un tercero. En algunas jurisdicciones se requiere el soporte del respaldo de la información, lo que es bien controversial, por cierto. Por ejemplo, ¿qué ocurre con la hoja de respuestas del MMPI? El psicólogo la va a entregar, no la va a entregar, se la va a guardar y va a contar. ¿Qué ocurre con el trazado electroencefalográfico que hizo un neurólogo? ¿Se va a adicionar, no se va a adicionar, se va a describir simplemente? Entonces, son aspectos que, dependiendo de la jurisdicción, pueden ser bien controversiales. Algunos detalles del procedimiento. Yo recuerdo un caso que estudié hace mucho tiempo, que una de las partes había propuesto que ingresara un perito que tenía habilidades para buscar elementos metálicos con una horqueta, ¿no? Es decir, no era un detector de metales técnico, sino con una horqueta, que parece que tenía la sensibilidad. Bueno, por supuesto se lo rechazaron, pero bien, hay muchos procedimientos que son viables técnicamente y otros que no.
Y los cuidados éticos de la práctica, hay que tener ahí la necesaria transparencia como para asegurarse que nuestro evaluado tiene en claro que nosotros somos peritos, que no somos profesionales asistentes, porque va a haber restricciones en el secreto profesional y puede decir cosas que si lo tuviera claro no lo diría. La otra dimensión es la de la especificidad. El núcleo de la definición está aquí. Todos lo podemos leer. La formulación está destinada a satisfacer una necesidad judicial determinada por quien requiere el servicio y responde a puntos de pericia concretos. Cuidado con esto, porque a veces nos expandimos, es como que queremos responder a cosas que no nos han respondido, pero que nos pueden resultar importantes a nosotros y pueden ser completamente extemporáneas para el proceso. Y esto es bastante común en quienes comienzan a hacer estudios periciales que no focalizan su respuesta en la pregunta. Esta dimensión también tiene 3 criterios. El primer criterio es que está focalizada en el requerimiento. El segundo criterio es que ofrece una respuesta útil a la toma de decisión judicial. Las cosas que podemos decir en nuestra formulación tienen semejante variabilidad que ustedes no se imaginan. Si están expuestos a formulaciones hechas por muchas personas, ahí se van a dar cuenta cómo uno responde de una manera, otro de otra, y cada una de esas alternativas implica mayor o menor ayuda a la justicia. Es decir, que ante la misma respuesta uno puede explicar las cosas de tal manera que a la justicia le sea más útil, o explicar las cosas de una manera que le resulta menos útil. Finalmente, el último criterio es de entregar una conclusión que tiene la posibilidad de ser contrastable en el futuro. Y ustedes dirán, bueno, no, pero la justicia toma la decisión y listo. No es necesariamente así. Cuidado, porque hay muchas decisiones que se toman en el proceso. Cuando en el ámbito de familia hay una evaluación de riesgo, y bueno, dependiendo de la opinión que se haga, es que hay una restricción perimetral o una exclusión del hogar o un permiso para que participen de la crianza conjunta. Es decir, hay muchas alternativas que pueden ir ocurriendo en el devenir. Y con respecto a los diagnósticos retrospectivos también, si hacemos una opinión respecto al estado del momento del hecho, bueno, eso va a ser material, insumo para una definición bien estática, por cierto, que es la de la inimputabilidad, pero después viene el periodo de medida de seguridad, por ejemplo, y allí la evolución de ese caso puede permitir refutar o aseverar, bueno, aquella decisión, aquel diagnóstico fue apropiado, aquella decisión fue apropiada o no. La de comunicación, esta es muy interesante, esta dimensión es fantástica, porque la idea es que si nosotros hacemos algo muy bien y tenemos una idea brillante, pero no la podemos transmitir, es un fracaso. Entonces, la formulación debe transmitir un mensaje eficaz, es decir, debemos llegar con claridad y significación al receptor extradisciplinar. El asunto es que no me comunico yo con Omar o con Anita o con Carlos, que son de mi profesión, que son del ámbito de la salud mental forense. Me comunico con un abogado. Y más aún me comunico con alguien que es representante del pueblo, en los casos de jurado. Entonces, sin duda, nuestro mensaje tiene que tener una traducción, un acomodamiento para que sea lo suficientemente explicativo como para que lo entiendan y lo suficientemente
conciso. Acá vamos a ver los criterios. Acá hay 4 criterios. Primero, entregar una narración ordenada y comprensible. No mezclemos cosas. Es decir, ustedes van a leer si leen una carta y la carta está mezclando cosas de las vacaciones, del amor, del trabajo, y ustedes dicen, qué manera de escribir, por favor, no le entiendo nada, a un amigo, a una amiga, con más razón en un ejercicio de formulación donde tenemos que transmitir semejante complejidad. Entonces la narración tiene que ser ordenada, comprensible, con un determinado estilo, organizada, autosuficiente. Autosuficiente. Uno debería encontrar un informe pericial tirado en la calle y entenderlo sin necesidad de ir al expediente y sin necesidad de ir a buscar otras cosas. Digamos, si yo uso como premisas determinadas piezas de información, ahí deberían estar por lo menos sumarizadas. Debe estar libre de detalles innecesarios, fundamental. Dentro de las investigaciones que hicimos, pusimos en relación la calidad con la cantidad de palabras. Es bien interesante, porque uno podría decir, bueno, cuanto más palabras, más calidad, porque va a ser más comunicativo, o cuanto menos palabras, más conciso, más concreto, más calidad. Bueno, en realidad la calidad no correlacionó con la cantidad de palabras. Y esto pasó también cuando ahí en el 2012 en Inglaterra hicieron unos estudios medio parecidos con la otra medida. Es decir, hay una cierta cantidad de palabras que debe ser lo suficiente como para explicar lo suficiente, ni de más ni de menos. Hay cosas que son necesarias, especialmente todo aquello que se ha vinculado con efectos autoincriminatorios y demás. El lenguaje natural. Bueno, y finalmente hay otro dispositivo que es cuando se adiciona alguna estrategia para facilitar la interpretación, que ya es algo bastante más sutil, pero que aporta mucha calidad. Yo quiero usar los últimos 9 minutos que me quedan para explicarles la 4ª dimensión, la de fundamentación, y después hacer algún mínimo intercambio, por lo menos. Esta es lo que tradicionalmente las disciplinas han considerado como lo diferencial con otros tipos de informes. Esta formulación pericial requiere estar sostenida en un razonamiento con bases fácticas y argumentos técnicos propios del conocimiento científico aplicado. Es decir, nosotros estamos siendo llamados a resolver determinada cuestión, a responder determinada pregunta, pero somos agentes de una disciplina, ejercitamos una profesión, es decir, nuestro background es del conocimiento científico y lo aplicamos al conocimiento de un caso. Así que entonces tiene determinados requisitos. Acá tenemos 5 criterios para revisar la calidad de esta dimensión. Primero, si la formulación analiza las piezas de información pertinentes y necesarias. Y esto es bien controversial en algunas jurisdicciones, porque le piden al perito con una hojita, con un oficio, que haga un estudio retrospectivo sobre el momento de cometer el hecho. No lo hagan nunca, ustedes díganle, sobre eso no se puede hacer, necesito información retrospectiva y eso viene en el expediente y hay que revisar el expediente. Cuidado porque a veces la justicia está empujada con un determinado vértigo y mandan oficios a todas partes simultáneamente. Y le llega el oficio al perito y el perito dice, no, ¿cómo me piden semejante cosa sin ninguna otra fuente de información? No, entonces yo tengo que revisar las fuentes de información pertinentes y... Disculpen, justo me llamaban por teléfono, lo colgué. Si no, el ruidito de la vibración es fatal.
Y puede ocurrir que haya ausencia de determinada información que es relevante y que el perito la toma conocimiento de que existe esa información durante las entrevistas. Entonces, esa también, yo no me puedo quedar sin esa información si es relevante, si es importante, si es una premisa valiosa para mi razonamiento, entonces le tengo que decir a la justicia, consígamela. Y hay que legitimar que esa información ingrese y yo no puedo dar una opinión si no tengo esa información. Imagínense que la persona que ustedes están evaluando estuvo internado hace 6 meses en un hospital neuropsiquiátrico. Ustedes no pueden desconocer eso, entonces es imprescindible que pedírselo al operador de justicia para que el operador de justicia mande la orden, la clínica lo entregará y ustedes lo revisarán. El otro criterio, exponer los argumentos con coherencia y sin contradicciones. Bueno, fundamental, ¿no? Es como alguna verdad de perogrullo. Pero acá hay algunos detalles que a veces uno se olvida. En esta coherencia también es importante explicar claramente por qué opto por este diagnóstico y no por otros. Todo este ejercicio implica diagnósticos diferenciales, aunque ustedes no se den cuenta, en algún momento los hacen. El estudio pericial es fundamentalmente una inferencia de tipo abductiva, es decir, que tengo una serie de informaciones, voy a hacer determinadas inferencias, esas me permiten explicar las cosas de una manera o de otra, y yo elijo la que mejor resulta, la más explicativa, y entonces tengo que explicar por qué, o por ahí me lo guardo para explicarlo en el juicio oral, pero de alguna manera uno tiene que tener en claro cómo es que ha tomado esas decisiones. Hay un proceso es diacrónica la formulación, hay una secuencia temporal que debe ser respetada, que debe ser clarificada. Los modelos teóricos, eso es muy importante. Tengan en cuenta que no se trata solamente de transmitir experiencias y de llegar a conclusiones con lo que me dijo. No, lo que me dijo está visto a la luz de la disciplina de modelos teóricos, así que tienen que revisarlos adecuadamente. Y unas conclusiones, por favor, congruentes, que estén sostenidas en el estudio pericial, porque a veces en los estudiantes fundamentalmente es como que en el momento de poner las conclusiones se acuerdan de algo nuevo y aparece alguna novedad que no había estado revisada, no había estado introducida previamente. Es como un monstruo por lo novedoso, ¿no? En el procedimiento que resulta extemporáneo y siempre desajustado. Bueno, díganme una cosa. ¿Quedaron en claras las 4 dimensiones? Esto es muy conceptual, está operacionalizado en la guía, en el instrumento. Por supuesto, si uno se va a entrenar para hacer estudios periciales, no va a estar mal que siga la guía porque va a ser una buena orientación para no olvidarse de determinados detalles. Y si uno trabaja en una institución y quiere planificar la sistemática, bueno, sin dudas, de esas dimensiones va a ir obteniendo indicadores como los que están puestos u otros que puedan resultar definiciones operativas válidas en vuestras jurisdicciones. ¿Una pregunta? ¿Dos? ¿Ninguna? Había una pregunta, doctor, en el chat sobre qué era la sigla DTF. TEC-F. La T de transparencia, la E de especificidad, la C de comunicación y la F de fundamentación. Y pienso que puede serles de valor. Ahora va a venir un tremendo profesional, amigo, que acaba de ingresar y yo sé que van a aprender muchísimo con él, así que les deseo que pasen un muy lindo momento. Aprovecho a saludarlo a Francisco, pero
Díganle que conmigo se divirtieron un poco más. No, ha sido un gusto, ha sido un gusto. Ojalá que nos podamos encontrar en alguna reunión presencial y que dé oportunidad para mayor intercambio. Lo mismo que con Francisco, como hacemos habitualmente. Sí, doctor, muchas gracias. Muchas Le cuen- gracias. le cuento, doctor Folino, que nos preguntan que, claro, respondió por TEC-F, pero la pregunta era por la sigla DEDEF, DEDEF. Perdón. Es dispositivo estratégico, didáctico, epistemológico de Folino. Ah, Es un invento mío. buenísimo. Son cosas que no encontré en ninguna parte y me parecieron importantísimas a los efectos periciales. Entonces, como yo los venía usando desde algunas décadas atrás, le puse el nombre y lo incorporé como indicador de la calidad, porque cuando lo usan eso, aumenta la calidad, aumenta el valor del informe, de la formulación. Sí. Chao, Y bueno, gente. Gracias. Chao, Francisco. Un abrazo fuerte. le agradecemos Chao, entonces Anita. al Chao. doctor Jorge Folino por su claridad y también por su simpatía, y vamos ahí a buscar el DDEF. Me encantó. Ojalá algún día tenga un instrumento con mi nombre, eso pasó. Así que le agradecemos mucho su disponibilidad. De ahí, bueno, cuando termine el congreso vamos a disponibilizar, si no tienen problemas, la grabación, la presentación, para que la puedan tener. Así que muchas gracias a todos por haber estado en esta primera parte de la sesión. Bueno, si les parece, seguimos. Aprovechando que el doctor Francisco Manfioletti ya está conectado y en honor al tiempo de todas y todos, vamos a continuar. ¿Les parece? Dejo con usted entonces al doctor Francisco Manfioletti, quien es un amigo de la casa, un amigo de Lisi. Lo conocemos, siempre está ahí al llamado de lo que le pedimos, así que le agradecemos una vez más también estar aquí con nosotros. Él es doctor, psicólogo de la Universidad de Portales, doctor en Psicología Jurídica y Forense de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, Premio Nacional de la Especialidad de Psicología Jurídica y Forense del año 2011, otorgado por el Colegio de Psicólogos de Chile, máster en Psicología Clínica Legal y Forense de la Universidad Complutense de Madrid, director de la Unidad de Psicología Forense de la Facultad de Psicología de la UDP, fundador del Magíster en Psicología Jurídica y Forense de la Diego Portales también, coordinador e investigador principal del equipo iberoamericano de psicología del Instituto Iberoamericano de La Haya, presidente de la Fundación Instituto Chileno para el Estudio de la Violencia, director científico por Chile de la Asociación Latinoamericana en Psicología Jurídica y Forense, past president y fundador de la Asociación Chilena de Psicología Jurídica y Forense, past president y experto del Comité de Prevención contra la Tortura de Chile, socio fundador de Peritaje Psicológico Consultores, perito forense privado en temas penales, civiles, laborales y de familia, y docente universitario desde 1993. Así que tremendo invitado, doctor, todo suyo, la pantalla y el micrófono. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Agradezco la presentación. Lamento mucho no haber podido conectarme antes con el doctor Folino, porque por temas de trabajo estábamos en una visita a un hospital psiquiátrico. Quiero agradecer muy especialmente al instituto esta invitación, a Francisca Silva, su directora ejecutiva, a Ramiro García, con quien hemos mantenido contacto permanente también. Y sin duda, para mí es un honor y una posibilidad el poder estar aquí con ustedes, tratando de traer más bien las inquietudes y las preguntas más que respuestas, ¿no? Cuando uno ve a un público tan formado, tan selecto, realmente me pregunto si efectivamente les podré decir algo respecto a estandarización de pruebas psicológicas forenses que constituye un conocimiento nuevo. Por eso valoro extraordinariamente y las propuestas del doctor Folino, porque cuando uno se encuentra con estos espacios, con estas ansias o faltas de conocimiento,
hay que inventar, hay que crear, y nadie mejor que el profesor Folino, con su tremenda trayectoria, para poder plasmar en esta propuesta, digamos, su visión. Estuve debatiendo si es que hacía un PPT o simplemente hablaba. A mí me acomoda más hablar e ir desarrollando una idea, pero sé que en este contexto es más atractivo un PPT. Como no me quiero volver esclavo del mismo, voy a ponerlo ahí como fondo, como señuelo, como distractor, y voy a permitirme quizás en algunos puntos desatenderlo, eh, porque yo creo que hay 2 o 3 ideas que les podría transmitir hoy día, nada más que eso. A veces creo que basta con que fuera una, ¿no? Y que las tengo relativamente ordenadas en mi cabeza. Así que voy a partir compartiendo el PPT, y lo que más aspiro es a que les resulte interesante los contenidos, atractiva la presentación, y como dice el profesor Folino, que resulte entretenido además este espacio, que es formativo, y que nos permite también salirnos un poquitito de la práctica diaria, que a veces es bastante ruda, ¿no? Voy a ver aquí, estoy ya empezando a abrir el PPT. Ahí estamos. Veo algunas caras, a ver si es que efectivamente está en la presentación. ¿Sí? Se ve perfecto, doctor. Ya, muchas gracias. Bueno, quiero partir presumiendo con esta primera imagen, porque es una foto que saqué yo un día en que había llovido, tal como hoy, y después salió el sol y estábamos detrás de la moneda, y se refleja, y me gusta mucho la fotografía, y es bien chauvinista la imagen. Y esa es la tarea, hablar sobre estandarización. En algún momento me preocupé porque dije qué es lo interesante que les podría decir, ¿no? A la pregunta, ¿hay que estandarizar los procesos? La respuesta obligatoriamente tiene que ser que sí. Es difícil que alguien plantee que no. Entonces, ¿qué es lo nuevo que les tengo que decir? Bueno, he liderado un par de proyectos donde hemos estandarizado en el ámbito de la evaluación pericial en Chile. Primero, en el año 2008, que publicamos este libro sobre evaluación de credibilidad del testimonio, desde la perspectiva del trabajo social, la psiquiatría y la psicología, y en el cual, y yo creo que esto es uno de los aprendizajes, ¿no? Tuvimos la fortuna de que participaron abogados, trabajadores sociales, psiquiatras, psicólogos, y somos como 23 personas, ¿no? Y esto surge a partir de que la práctica en el ámbito de la credibilidad del testimonio o la evaluación del testimonio era una práctica muy dispersa, con pocas directrices, donde cada uno hacía lo que quería o como se le ocurría. Y lo mismo pasó 2 años después respecto de esta otra guía, que es la guía para la evaluación pericial de daño, que también surge a partir de la inquietud de observar que algunos peritajes decían la víctima presenta daño porque eh, llora constantemente, y con una serie de apreciaciones muy sui generis y subjetivas respecto del daño, cuando nosotros entendíamos que lo que se requería en el contexto judicial era otra cosa, ¿no? Mi idea es hablar de las características del sistema de justicia muy rápidamente. Ustedes ya las conocen, pero es una base y quiero asentar algunos contenidos ahí. Después, el rol del peritaje, las exigencias legales al peritaje y algunas directrices disciplinares técnicas y de formación del perito. Ojalá alcancemos a abordar en conjunto con ustedes algunos nuevos críticos. Además que prefiero la conversación, aunque seamos 70 o 63,
el diálogo posterior que algo muy dado unilateralmente desde acá. Bueno, una de las cuestiones que me parece centrales cuando hablamos de lo forense y hablamos del foro es que hay que entender que ya significa un tremendo desafío llevar la ciencia a un contexto que no le resulta natural, ¿no? Que no le resulta connatural, si quieren ustedes, y que es un sistema ajeno, definido por otras directrices, por otros principios, y que cuando la ciencia pretende operar en él, tiene que obligatoriamente conocerlo. Es un sistema formal y reglado, hay procedimientos, hay normativa, es de última ratio, además, porque lo que pretende es que todas aquellas situaciones que no se han podido resolver en el plano del conflicto social entre las personas, y toda vez que no se resolvió ahí, entrar a operar como un tercero que es objetivo, imparcial, que ocupa la racionalidad, que se ve obligado a fundamentar y que se transforma en un sistema de resolución de conflictos. Lo vamos a ver una diapo más adelante, pero básicamente el sistema de justicia es un sistema de input con todo el material de procesamiento de información, y lo más importante es que tiene como producto una decisión judicial, una respuesta sí o no, una respuesta ¿es apto? ¿Quién se queda con el cuidado personal? ¿Es culpable o inocente? Esta es la forma de cumplimiento, la indemnización. ¿Se aplica no una medida de seguridad? A propósito que estuve hoy día ahí en Avenida La Paz. Pero además es especializado por fuero, por tanto hay distintas reglas, distintas lógicas también en la forma de concebir también la conducta social, ¿no? Es un sistema que tras de sí tiene una idea respecto del hombre. Por ejemplo, en el caso de la imputabilidad, inimputabilidad, la idea de fondo, aparte de que todos somos capaces de ser responsables criminalmente respecto de nuestros actos, es que el ser humano es libre y que con esa libertad, pero primero con su entendimiento, con esa presunción de normalidad, puede discriminar entre el bien y el mal y puede actuar conforme a esa comprensión en base a la libertad. Y cuando esa libertad se coarta, empiezan a haber circunstancias que eximen de responsabilidad, como por ejemplo la legítima defensa u otros, ¿no? Pero hay una idea del hombre, del ser humano y del ser humano en sociedad. Y eso es algo que los peritos tienen que tener presente y contemplar también a la hora que les toque ir a exponer sus trabajos, sus resultados, sus conclusiones en este contexto. Vamos a avanzar y vamos a ver ahí. No lo voy a aburrir, voy a pasar muy rápido esto. Lo único que habría que destacar es que hay una explosión del tema pericial. Yo volví de España en el 2002 con la idea de armar un magíster, un diplomado, unas prácticas profesionales, y no estaba en Chile esta idea. Entonces me dijeron, no, limítese a lo que usted hacía antes de irse a España, 2 años atrás, que era ser profesor de Rocha. Yo, ok, duré un semestre y le dije, renuncio, yo me voy a dedicar a esto, a armar esta área, y de a poco se fue comprendiendo que efectivamente, gracias a la reforma procesal penal que se venía gestando desde el año 93, se crea una modificación en el sistema que hace de la ciencia un actor tremendamente relevante. Es un sistema que es adversarial, y lo destaco ahí, porque también es importante eso para la ciencia, que no puede ir de manera ignorante o bien intencionada a este contexto. Es adversarial incluso en el contexto de tribunales de familia, porque hay dos partes que están en pugna. Y al menos la ciencia psicológica acostumbra a estar en contextos menos conflictivos, ¿no?
donde hay personas que tienen problemas, pero donde tú haces una evaluación, se lo envías en una interconsulta a un colega o a un psiquiatra, o lo derivas a un hospital o a un centro de referencia, y no hay mayores cuestionamientos y mayores controversias en esa tarea. Sin embargo, el ámbito del sistema de justicia nos obliga a operar entre medio de las dos trincheras, casi esquivando las balas de un lado y de otro, si pretendemos la objetividad e imparcialidad que la ley nos exige y que nuestra disciplina también nos inculca como principios, ¿no? Entonces, estamos en un escenario donde hay conflicto y eso tenemos que saberlo y eso tenemos que asumirlo. Pero que también tiene principios como la oralidad, la inmediación, la publicidad, la contradicción, y otros principios más generales como la presunción de inocencia, el debido proceso, y otras reglas que son, por ejemplo, condenar solo cuando hay convicción plena, la duda razonable no logra instalarse, etc. Perdón, que me desaparece el mouse de repente. Bueno, y en este sistema adversarial, donde las partes se enfrentan, es ahí donde es requerido el conocimiento especial en esta ciencia, arte o oficio, ¿no? Yo al menos tengo una idea que la he planteado en distintos foros desde hace muchos años, pero yo creo, y esto es casi como los nudos críticos de los cuales iba a hablar al final, que nosotros debiéramos propender como país a tener un sistema de peritos que sean peritos oficiales, que dependan del Estado, pero aquí mi propuesta es que idealmente del Poder Judicial, ¿no? Tal como me tocó hacer mi práctica profesional en el año 2001 en la clínica de médico forense, que era el primer piso del edificio de los tribunales y que está muy integrado y donde hay una cierta estabilidad laboral, hay un pago que conteste con el de otros operadores judiciales, hay una cierta libertad y espaldas institucionales que avalan esa objetividad e imparcialidad. Pero bueno, vamos a llegar a ese punto. Cada parte va a tirar para su propia, va a llevar agua a su propio molino y van a tensionar también la labor pericial. Y eso es algo relevante en este contexto, porque no solamente el sistema requiere de la ciencia para operar, sino que quiere aprovecharse de la ciencia y llevar a la ciencia a que plantee lo que alguna de las partes necesita establecer o dar por probado, y eso obviamente pone en tensión al profesional y al perito respecto de los principios de su propia disciplina y de su propia conciencia también y del propio juramento que ha hecho respecto de cómo operar desde el lugar de la ciencia. Y la resolución judicial está limitada a lo que las partes han puesto ahí sobre la mesa. Alejándonos un poquitito de la idea de la justicia en términos aristotélica, de dar a cada cual lo que merece, como una justicia justa o de hombres sabios, sino que estamos de plano en una justicia material y que está determinada por lo que ahí se pone. Incluso en algunas oportunidades el propio tribunal o el propio juez va a tener que resolver contrario a su propia convicción, porque va a tener que resolver en base a la prueba que se ha rendido, a lo que se ha hecho, de la manera en que se lo ha hecho, si es de buena calidad o no, y ahí ustedes pueden ver algunas sentencias como se van a permitir emitir, aunque no corresponde, creo yo, juicios de valor respecto a la actuación de las partes, criticando a la fiscalía, criticando a la defensoría, o algún defensor o fiscal, o acusador, y condenando en costa.
¿no? Que es como una forma de decir, usted no habían motivos plausibles para litigar, o habiéndolo y teniendo que hacer las cosas de otra manera, usted no las hizo como corresponde. ¿Cuál es el rol del perito en este contexto? Aportar desde la ciencia a la resolución de un conflicto. Aportar en la decisión judicial, en este sí o no que se nos plantea al final del proceso. Y esto de aportar, aun cuando nuestra apreciación no resulte vinculante, como pone en el segundo punto. Y yo siempre lo digo, nuestra actuación en este ámbito, esa es una foto mía también, parte desde la necesidad del propio juzgador de contar con más elementos y con elementos especializados para tomar una mejor decisión. El juzgador siempre va a tener la facultad de tomar la decisión de acuerdo a la sana crítica, la libertad de prueba y los 3 criterios valorativos del Código Procesal Penal que se asumen en los otros contextos también, que es las máximas de la experiencia, el conocimiento científicamente afianzado y la no contradicción con los principios de la lógica. Y la ciencia está muy relacionada con esta racionalidad del proceso, con el análisis que se hace respecto de todo el material que conoce el juez o el tribunal. Y aquí tenemos que asumir, siempre que nos llaman en tanto ciencia, por tanto el perito, de lo último que se tiene que olvidar es que su trabajo tiene que ser científico. Entonces aquí está lo que les decía, ¿no? Hay un input, que son los medios de prueba, los insumos, los testimonios, los hechos, los peritajes. Hay un razonamiento al medio, la aplicación de ciertos principios y lógicas, el indubio pro reo, etc. Y hay una decisión judicial final, que es el output, que está sujeto a una serie de principios y de reglas procedimentales. Por tanto, agregué aquí abajo, el peritaje es un medio de prueba, no una prueba, ¿no? A mí al principio, yo lo reconozco, me molestaba que el peritaje no fuera vinculante. Yo decía, ¿pero cómo? Si es que nosotros somos los expertos, hábiles, diestros en nuestra ciencia, arte o oficio, y hemos estudiado, nos hemos formado y especializado, y yo digo algo que es propio de mi ciencia, van a venir a contradecirme a mí. Lo veía también en el propio médico legal, sobre todo en los peritos que llevaban años trabajando en el sistema, que eran docentes universitarios, que cuando se sentaban en el estrado les preguntaban, ¿y usted por qué dice eso? Bueno, porque lo digo yo, ¿ah? Porque yo tengo una cátedra sobre esto, yo escribí un libro. Es que aquí usted tiene que dar razón de su dicho, usted tiene que convencerme a mí, usted tiene que traducir el conocimiento científico a un conocimiento, no digamos vulgar para no bajarle el nivel, pero a un conocimiento que sea comprensible por todos y que se adecue a esta no contradicción, a la lógica. Y esa es la labor que es más compleja también para el perito. No solamente tiene que saber de su ciencia y no solamente tiene que saber de las reglas del sistema en el cual está invitado a aportar, sino que además tiene que tener ciertas destrezas y habilidades comunicacionales que le permitan, con el conocimiento complejo y profundo de su ciencia, para mí, y lo dicen varios autores, el que no es capaz de traducirlo en términos simples es que no domina la materia, ¿sí? Sin vulgarizar, ¿cierto? Sin simplificar en demasía, pero hay que poder traducir, por cierto. Bueno, voy a saltar algunas diapos que a mí no me parecen que pueden estar un poco de más. Los principios del peritaje es que primero está basado en hechos y en evidencia. Nosotros no especulamos, no hay elucubración. Aquí lo que usted cree y siente queda un poco de lado en la medida en que eso no haya pasado por un filtro y un sedazo de cientificidad. Posee un método científico y yo creo que esto es lo más determinante de todo. Estamos llamados en tanto profesionales de una ciencia y el método científico es lo que caracteriza nuestro trabajo. ¿Qué quiere decir este método científico?
que trabajamos con base hipótesis. Y ojalá amplias, plurales, diversas, bien fundadas, probables, pero que tenemos que probarlas, tenemos que falsearlas todas, ¿no? Trabajamos con variables, o sea, entendemos que el fenómeno es complejo y no trabajamos con una sola variable o con dos, trabajamos con varias y respecto de algunas somos conscientes que no podemos manipularlas y que no podemos ni siquiera en algunos casos respecto de algunas variables determinar la dimensión y el efecto que tiene en el fenómeno que nosotros... Y esa es una cura de humildad para cualquier científico, ¿no? Uno, a medida que se va adentrando en la ciencia, va sabiendo que cada vez este mundo es más vasto, como la exploración astronómica, que no se acaba y que yo llego hasta ahí nomás con todo lo que puedo, pero de ahí para allá hay un universo infinito. Obviamente no tiene que poseer interés en el litigio, y esa es la gracia porque es un tercero, y su acción está limitada por la técnica y por la ética. Y aquí quiero poner un énfasis, porque ponemos mucho énfasis en la técnica, pero si no hay un cumplimiento de la ética, sobre todo de las propias disciplinas desde las cuales operamos, el peritaje va a poder tener un efecto en el caso en particular, pero va a tener escaso valor como peritaje científico y desde la propia disciplina. Y lamentablemente es algo de lo cual hay que hacerse cargo porque hay muchos profesionales, peritos que ceden frente a presiones o que están dispuestos o que operan en este ámbito bajo prejuicios que no quieren trabajar, bajo ideología o bajo la idea de explotar, digamos, este recurso pericial que a veces las partes tanto necesitan. Y para mí un peritaje sin ética tiene valor cero. Como dice alguno de esos refranes, si estudias tienes 10, si te especializas tienes 100, si te hiperespecializas tienes 1000, pero si no tienes ética le sacas el 1 a ese 1000 y te quedan 3 ceros, o sea, nada, ¿sí? ¿Cuáles son las exigencias legales? Las conocemos bastante bien y no voy a profundizar en ellas. Están definidas, o sea, desde el ámbito de la justicia o judicial se le dice al perito, usted opere en el 314 y 315 el Código Procesal Penal o 45 o 46, que son los correspondientes a la Ley de Tribunal de Familia, 19.968. En causas de familia, oriéntese por el 225 y siguiente. Y en todo el ámbito pericial, y yo no me canso de decirlo esto hace 20 años, porque es parte de la ley orgánica del médico legal. El médico legal tiene la facultad y está delegado para definir las directrices y los procedimientos que se hacen en el ámbito pericial, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, en todas las materias periciales. Y así como han trabajado en la guía normativa técnico-pericial, yo me hago cargo solo de la parte de salud mental, que está la del 2009, 15, 18 ya se incorpora con más claridad el trabajo social, la psiquiatría y la psicología, y el 2020 y queda donde perfeccionar el 2022, pero entiendo que estamos todavía pendientes de eso. Y además de todo esto hay documentos técnicos en la Lex Artis que nos van a decir así se tienen que hacer las cosas, ¿no? Y esto último son parte del fundamento que tiene el estándar Frie hace 70 años, el estándar Dauber hace 40 años y otros estándares judiciales que han venido a decirle a la ciencia, a ver, aquí no voy a aceptar cualquier cosa porque necesito garantías de que usted lo que está trayendo acá efectivamente sea algo que tiene un grado de reconocimiento en su disciplina, en su campo profesional, que tenga publicaciones, que sea opinado por otros colegas, ¿cierto? Que haya sido contrastado, sometido. Ojalá que se conozca el error judicial, o sea, el error, mira, me sale un lapsus, está bonito para analizarlo después, que se conozca el error del instrumento, pero no en todos los casos vamos a tener ese grado de conocimiento y de estandarización. Bueno, ¿qué implica todo esto?
un conocimiento legal por parte del perito, del sistema, de su esencia, del objetivo, de lo que busca, de lo que persigue y de sus principios sustantivos. La especialización desde la propia disciplina, en formación tanto en pregrado como en posgrado, lectura de texto, haber trabajado pericialmente. Ayer le preguntábamos a un psicólogo que dio su examen de magíster en psicología jurídica, que hizo una propuesta de modelo de perfilación criminal. Bueno, pero ¿alguien con este modelo puede llegar y hacerlo? Y la respuesta es no. Tiene que haber trabajado necesariamente, tiene que trabajar con colegas que lo corrijan, que lo confronten, que le muestren otras hipótesis o aspectos que ha descuidado, como un control, ¿cierto? Y eso está incorporado afortunadamente dentro de nuestra práctica nacional, ha costado, pero está incorporado. A veces se hace trampa, dice, esto fue revisado por terceros y nunca se sabe quién revisó, cuál es el efecto de esa revisión, pero dice, check, porque fue revisado, ¿no? Esto fue supervisado. Yo creo que vamos a tener que llegar a un punto donde seamos más claros respecto de en qué consistió esa revisión o supervisión técnica, ¿no? Ese control del sesgo. Pero indudablemente es importante, esta es una experiencia que se va ganando con los años, y también hay que preocuparse del tema del cuidado de equipos, del desgaste profesional que termina afectando técnicamente la valoración que uno puede hacer, ¿no? Y hoy día tenemos la fatiga por compasión, el burnout, el desgaste profesional, o el síndrome del profesional quemado, etc. Y asumir un rol en esta tarea que no es requerido desde afuera. Hemos trabajado mucho respecto a la pregunta psicolegal, y la trabajábamos en el 2007, 2008 con algunos fiscales, tratando de intentar que fuera más claro ese requerimiento para el profesional. También que ellos, desde el ámbito del abogado, del fiscal, del solicitante, el requiriente, pudiera conocer algo de la disciplina del trabajo social, de la psicología y la psiquiatría, para que formulara preguntas correctas. Nosotros en el antiguo sistema nos decían los jueces del crimen, aplíquele el test de impulso sexual. Nosotros decíamos, ese test no existe, ¿no? Yo puedo evaluar la personalidad, la integración de la identidad en el área sexual, puedo hablar del control de impulso, pero no puedo evaluar el test de impulso sexual, no existe, ¿no? Y eso es tremendamente importante también en términos de la estandarización, porque nos tienen que pedir cosas que nosotros podamos dar. Cuando nos pedían, dígame cómo está el control de impulsos de este sujeto, en una causa de violencia intrafamiliar, yo le puedo responder cómo está el control de impulso, porque tengo el conocimiento y las herramientas para eso. Ahora, tengo que decirle seguidamente al magistrado o al tribunal, ojo, que el control de impulso no es una garantía de que el hecho no sucedió. Un sujeto con buen control de impulso puede cometer homicidios y lesiones graves gravísimas a otro, depende si es un psicópata, por ejemplo, o un antisocial, o por el contrario, un sujeto con mal control de impulso no necesariamente cometió el delito que dicen que cometió. Por tanto, en temas de daño y en temas de conclusiones que están muy asentadas desde la ciencia, hay que hacer el paso hacia la consideración y la valoración legal. Afortunadamente, hay un congreso en México ahora en octubre, al cual vamos a asistir, y con alegría veo que hay un profesional de allá que habla de la falacia de la evaluación neuropsicológica en casos de inimputabilidad. Y digo, wow, voy a ir a ver eso porque me tinca, porque me parece, como plantean algunos, que haciendo una evaluación neuropsicológica y detectando un daño importante en el lóbulo frontal y en las capacidades ejecutivas, ergo el sujeto es inimputable. No, esperen un segundito, ahí usted se está pasando 3 pueblos, porque una cosa es lo que usted concluye respecto a la realidad psíquica del sujeto, y otra cosa es cómo desde el ámbito judicial eso se puede llegar a valorar. Y hay que establecer un nexo causal,
la realidad psíquica del sujeto al momento del hecho y el impacto que ha tenido en su conducta, en la determinación de la misma. Entonces, estamos en un área que es compleja, ¿no? Bueno, yo soy de la idea de que la estandarización debiera estar en todo, y esta es la única idea que les voy a dar hoy día, y les pido perdón por eso. No solamente, porque al principio lo pensé muy desde los instrumentos, que me parece lógico. Hemos trabajado con instrumentos, hemos hecho investigación. Yo he dirigido más de 50 investigaciones en el contexto del magíster, en gendarmería, en el propio médico legal, en fiscalía, en PDI, en carabineros, donde nos hacemos cargo de algunos problemas y cuestiones que hay que ordenar y sistematizar, ¿no? Tener un sistema de evaluación de perfil de agresores sexuales o de tratamiento incluso, de evaluación de daño y en otras materias, pero hay que estandarizar la evaluación pericial, hay que estandarizar el informe también, hay que convenir los apartados que tiene que tener y dónde va cada cosa para que luego cada uno, en base a ese mínimo, pueda poner sus máximos, ¿no? Una de las discusiones, por ejemplo, para mi gusto en el informe psicológico es dónde va la conducta del sujeto, la conducta observada. Para mí va dentro de los resultados, no va antes de la metodología, ¿no? Identificación de la persona, del evaluado, de la causa, del perito, motivo de evaluación, metodología, porque algunos ponen entre medio conducta observada, pero resulta que la conducta observada, si uno le da una vuelta, hay una valoración, hay un examen mental, ¿no? Hay un criterio del propio profesional respecto de si hay una adecuación a la vestimenta, al contexto de evaluación, por tanto eso ya son conclusiones, ¿no? También hay que adecuar, y trabajamos en eso en los módulos de elaboración, presentación y defensa de informe pericial. Hacemos sparring, trabajamos en entrenamiento de declaración en juicio con los peritos. Y hay el sistema largo, el sistema corto, y el sistema largo implica esto, y el corto implica esto otro. Porque en la medida en que nosotros le ponemos cabeza y lo estructuramos y lo ordenamos, vamos a poder sobre esa base establecer nuestras propias maneras de hacer las cosas o le vamos a agregar algo. Básicamente ese es el proceso: requerimiento, análisis de la pregunta, planificación de la evaluación, donde ya como parte de la estandarización y la metodología debiera estar el análisis de la carpeta investigativa, que estuve la semana pasada, el viernes, estuve por el día en La Plata, en Argentina, exponiendo en un congreso internacional de psicodiagnóstico, y le decía, algunos argentinos en 2000 decían, no hay que leer la carpeta investigativa, psicoanalistas, porque hay que llegar en blanco a la evaluación pericial. Y yo estaba muy en contra de eso. Y yo lo que digo es, usted lea la carpeta investigativa porque tiene que hacer una planificación y elegir las metodologías que va a utilizar antes de la evaluación pericial, porque una vez que ya la ha hecho, no va a volver a hacerla si le aparece un elemento relevante en la lectura posterior. Tenemos una alternativa, o 2 o 3 sesiones máximo, en el mejor de los casos, y tenemos que aprovecharla. Y usted tendrá que trabajar y supervisarse y hacer control de sesgo y de sus prejuicios, etc. Bueno, ¿cuál es el desafío? Este es el escenario, la cancha, el foro, los forenses, y estos son los actores. Pongo ahí unos padres en causa de tribunal de familia, pero lo mismo, imputados, víctimas, ¿cierto? Los actores están peleando y nos van a meter a nosotros entre medio y van a querer que nosotros nos sumemos a su posición, y es lo último que tenemos que hacer porque si no pierde el valor nuestro trabajo como ciencia, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer la ciencia, a mi juicio? Proceder mediante un método, un modelo, un sistema. Tiene que ser racional, objetiva, imparcial, válida y confiable. Y aquí es importante también, porque parte de la estandarización de los instrumentos, de las metodologías, es la validez y la confiabilidad. Y muchas veces la gente dice, no, sí lo vi en la carrera, pero no me acuerdo qué es. Validez es que mida lo que dice medir. Así de simple. Si usted pasa un test de depresión, que esté midiendo depresión y no otra cosa. No autismo,
no fobia, ¿cierto? Porque se queda en la casa, porque no quiere salir, y junto con eso de repente está un poco triste. Yo el ejemplo que les pongo, le digo, si usted le pregunta aquí, en los 60 y tantos que hay, ¿quién cree que es el mejor perito de Chile, Latinoamérica? Y alguno levanta la mano, yo no voy a decir que es una persona que es segura de sí misma. Yo voy a decir que probablemente tiene un problema de egocentrismo tirando ya para el narcisismo, ¿no? Entonces, que un instrumento mida lo que dice medir es lo más relevante. Cuando yo mido la temperatura o mido una distancia, centímetros, metros, tengo que ser muy preciso, porque en el ámbito fino, que algo mida 13 centímetros, 4 o como 40 y tantos, es relevante a que sea 13 centímetros, 33. Aunque sean milímetros, en algún tipo de medida va a ser importante. La confiabilidad, que medido por distintos sujetos llegue a los mismos resultados, o medido por usted mismo en distintos momentos llegue a resultados similares, ¿no? Y es una propiedad, nosotros decimos psicométrica, o sea, del propio instrumento, que acepta poca variabilidad. O sea, lo que usted puede meterle como parte de su propia cosecha, la cuchara que usted le puede meter no va a ensuciar esto. Por eso hoy día también tenemos una ley de entrevista video grabada que establece unos ciertos estándares, una forma de preguntar, ¿cierto? Tenemos que ser rigurosos, tenemos que contrastar, tenemos que triangular la información. En los informes hay que decir, la evaluada refiere que su hijo le va bien en el colegio. No podemos nosotros afirmar, al niño le va bien en el colegio, porque yo no he visto las notas. Y aun cuando viera las notas, tengo que ver las notas de varios años. O sea, la posición del perito es de desconfianza, de distancia, de una sana distancia respecto de los hechos y de control sobre el mismo en primer término, ¿no? Y tener una metodología clara y una estandarización de nuestros procedimientos e instrumentos, lo que hace es dar una cierta garantía respecto de que la influencia del profesional se va a ver disminuida. Aquí es importante entender que para lo que forman a los abogados litigantes de una y otra parte, y me ha tocado estar ahí porque he sido relator de cursos de litigación oral avanzada para fiscales durante varios años, 14 cursos, es que vas a criticar al perito y vas a criticar al peritaje. Y el perito se tiene que preparar en los dos ámbitos. Se tiene que preparar él en términos de la especialización y su formación y en términos de su capacidad argumentativa, de comunicacional, etc. Y tiene que tener un peritaje impecable, un peritaje bien en la forma, bien en la estructura, que fundamente, que se apuntale en los resultados, ¿cierto? Que cite, que, etcétera. Si trabajamos esos dos aspectos y somos rigurosos en ellos, está de alguna manera garantizado el trabajo pericial, un piso al menos, ¿no? Tenemos que analizar y ojalá controlar variables, y también es una cuestión de disposición científica, una mirada amplia a la complejidad del fenómeno que estamos observando. A mí no me gusta, y se los voy a reconocer, cuando en el ámbito de familia se aplica un test para evaluar las habilidades parentales sin considerar otros elementos. Cualquier resultado en evaluación de daño a una víctima o en evaluación de imputabilidad o una imputabilidad, cualquier resultado de un test, de una metodología, de un instrumento, de un cuestionario, tiene que además confrontarse con la apreciación profesional, tiene que confrontarse con los otros elementos y medios de prueba que están en la carpeta investigativa, con las declaraciones testimoniales, con el levantamiento criminalístico del sitio del suceso, etcétera, etcétera. Además, hay que guiarse por hechos, por la empiria y no en suposiciones o un prejuicio. Hay que evitar tomar partido. A veces nuestro corazoncito nos lleva a un lugar, nos identificamos más con una parte, odiamos un poquitito o nos molestan ciertas cosas. Todo eso hay que trabajarlo al punto de inhabilitarse en algunos casos.
Y hay que entender también y conocer que la decisión en el sistema no es la decisión, no es la verdad de los hechos, sino que es la verdad de lo que se ha podido llegar a establecer judicialmente a partir de los contenidos y los medios de prueba que han traído las partes. Bueno, no voy a repetir lo de la validez y la confiabilidad. Hay distintos tipos de validez en los test. Hemos tenido en teoría y construcción de pruebas, ¿cierto? Y de instrumentos, metodología. Hay que hacer correlaciones cuando hay una nueva forma de medida. Déjenme ir porque me voy limitando también en el tiempo. Bueno, quería mostrarles solamente, porque esto era como un bonus track, pero quiero mostrarles todos los distintos tipos de trabajo que se están haciendo hoy en día y que hay profesionales que trabajan en gendarmería, PDI, el propio médico legal, y que están tratando de sistematizar. Por ejemplo, la cuarta, una colega del PRICE que lleva 12 años trabajando ahí, y estamos hablando ya de cómo evaluamos o detectamos el daño en los nietos de las víctimas de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, sistematizar la metodología de intervención en una unidad de víctimas en una municipalidad, las ideas de que tienen los operadores de justicia respecto a la retractación en niños víctimas de delitos sexuales, cómo se considera el interés superior del niño en la fase diagnóstica inicial en un CEPIG, ¿cierto? Eso estuvo muy bonito porque fue un trabajo muy complejo. La reincidencia delictual, hace poco en egresados del Tribunal de Tratamiento de Drogas, para tener luces de por dónde debieran ir las cosas. Otro colega que trabaja en gendarmería y incorporando el relato autobiográfico en el tratamiento con los agresores sexuales. Una guía para instrumentos de evaluación pericial psicológica ante distintos tipos de preguntas psicolegal. Protocolos de actuación en coordinación de parentalidad, que es algo que estudié en España, soy experto universitario en coordinación de parentalidad, espero que llegue a Chile pronto. Este trabajo que les decía, las distorsiones cognitivas en los condenados por delitos sexuales a partir de reconocerlas en los relatos autobiográficos. En fin, son un montón. Aquí hay, perdón, protocolo de entrevista conjunta adulto-niño en la evaluación de la parentalidad. Todo esto, lo importante es que surge a partir de los propios profesionales en los lugares donde trabajan y dicen, ¿sabes que tengo un problema con esto? ¿Sabes que estamos varios trabajando de forma distinta? No hay una unificación de criterios. Y algunos ejemplos es, por ejemplo, el ajuste científico, los instrumentos en el ámbito pericial de servicio médico legal, que ustedes ya van a conocer los resultados. El otro que hicimos el año pasado en evaluación pericial del funcionamiento psicológico con preescolares, un trabajo muy bonito de Javiera Pichea, y que terminó concretamente en una propuesta en base a 7 dimensiones, con creo que 38 subdimensiones, ¿cierto? En fin, creo que he puesto un par de temas que a mi juicio pueden generar algo de discusión. Y como les digo, sin ningún ánimo de establecer ninguna verdad ni ninguna certeza respecto a las cuestiones, pero sí a veces permitiéndome una mirada crítica respecto a algunas cuestiones que creo que a las cuales hay que darle vuelta. Eso por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Francisco Maggiolito.